esposa, que nos han venido a visitar, es un decir, pero es una alegría, ¿no?, de poder compartir y de poder estar juntos nuevamente en la casa del Señor para recibir, ¿no?, aquello que Él ya tiene preparado para nosotros. Amén. Un par de meses atrás escuchaba a un pastor decir que, hablando de la preparación, ¿no?, de un mensaje, dice, es como el pastelero, aquel que va y está y reúne los ingredientes. Entonces aquel que va a preparar un mensaje está en su casa reuniendo los ingredientes, leyendo la palabra, pidiendo la guía del Espíritu Santo. Es una recolección de ingredientes, lo cocina, lo tiene que procesar, va a un proceso, hay un proceso interno que también sucede adentro de aquel que está por predicar la palabra del Señor, porque necesita tener la guía del Espíritu Santo, y luego esto lo tiene que volcar, y la presentación es como la torta, ¿no? Lo que se presenta a la iglesia para que el pueblo de Dios se alimente. Y sabe que esto no es algo sencillo. Quizás uno viene y escucha, pero hay todo un proceso detrás. Usted puede escuchar el mensaje y quizás le agrada o le desagrada. Uy, qué lástima que no predicó fulano, qué lástima que no estuvo fulano. Pero hay todo un proceso que usted muchas veces desconoce antes de presentar, ¿no? Y como dice allí el apóstol Pablo, como delante de Dios. Es decir, cuando exponemos la palabra, cuando predicamos la palabra, el primero que está sentado escuchándome es el Señor. Amén. Al primero que le predico es a Él. Luego también recibe usted. Amén. Una bendición de poder estar juntamente, hermanos, con ustedes. Le voy a pedir a nuestro pastor Andrés que esté pasando el lugar. Una bendición y un privilegio que el Señor nos da y nos honra con su presencia. Gracias. Bendiga, pastor. Gracias. Gracias, Señor. No sé si ya me toma. Sí. Ah, bien. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Más que agradecido con Dios por poder estar junto con ustedes. No siempre puedo, pido perdón por eso, porque yo, aparte de pastorear la iglesia, también en este momento estoy como vicepresidente de la institución a nivel nacional, y eso me obliga a viajar mucho, a andar por muchos lugares, o con situaciones, resolviendo situaciones en distintos lugares y todo eso, que me limita poder moverme dentro de lo que es la filial. Y trato de hacer lo posible, ¿no? De andar visitando de a poco los anexos. Simultáneamente recuerden que Filial 17 tiene 17 anexos, y de los 17 anexos, 13 o 14 hacen culto por la mañana, por lo menos. Son pocos los que hacen culto por la tarde. Y en Colón es culto a la mañana. Entonces también tengo que hacer una coordinación para que alguien pueda quedar en aquel lugar y yo pueda salir a visitarlos a ustedes. Así que quiero que me sepan entender y gracias por su paciencia, hermano. Hace un tiempo nosotros tomamos siempre un texto lema y lo desarrollamos durante todo el año. Seguro que yo anduve por aquí el año anterior y compartimos la palabra que habíamos tomado en algún momento como texto lema ahí en el templo central, que era Romanos 12:2, ¿no? Y este año tomamos otro texto que yo quiero compartirlo. Tuve la oportunidad de estar en Argentina, Oramos por Vos, ahí en el Hotel Provincial de Mar del Plata, por primera vez, porque hacía años que lo realizaban y por distintos motivos nunca pude estar. Pero el año pasado pude estar y vino uno de los oradores que fue invitado de Colombia, el pastor, y compartió un texto que yo lo tomé y dije, ese texto me gustaría que sea el texto lema de de la iglesia para este año. Y yo quiero compartirlo, está en 1 Tesalonicenses capítulo 3, el verso 12. Y dice así, 1 Tesalonicenses 3:12. Quiero decir antes de leer el texto que lo que leemos es la palabra de Dios, y la palabra de Dios trasciende, es atemporal, no es como nosotros que estamos sujetos a un tiempo crono. La palabra de Dios es eterna, dice que todo pasará, pero su palabra no pasará.
hermano, quiero que nosotros incorporemos y tengamos en claro bien este concepto para entender de que la palabra de Dios es inefable y que es una palabra que no pasa, que todo lo que ella dice se va a cumplir conforme a lo establecido, que es Dios, ¿no? Que Él hizo que esta palabra llegara a nuestras manos. Y dice el 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y acá la palabra que me impacta es la palabra crecer. Crecer no es algo que tú los puedas hacer. Estamos hablando en el orden espiritual. Si vos sos hijo de Dios, el Espíritu te dio vida. Amén. Entonces, todo lo que tiene vida crece. O usted ve a alguna mamá que anda con el bebé, dándole el pecho y diciéndole al bebé, crece, crece, crece. No. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza que si está todo bien, conformes a los estándares de la naturaleza, la criatura va a crecer como parte de la vida que porta. Ahora, nosotros en Dios nos acontece igual. Es importante, entonces, para poder entender estos principios, algunos conceptos que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes, que tiene que ver con esto, ¿no? De qué depende ese crecimiento. Hay personas que pueden estar en la iglesia, pero no haber nacido de nuevo. Usted sabe que hay personas que están convencidas de que el Evangelio es la verdad, pero nunca han rendido su vida a Cristo. Entonces pueden ser buenos religiosos, pueden venir a la iglesia, pueden dar el diezmo. Hay gente que no viene a la iglesia y da el diezmo, ¿sabía usted? Me ha pasado. Que tener que llamarlo y decirle, mirá que Dios no te va a bendecir por esto. Dios bendice tu obediencia, no tu plata. Él no quiere tu plata. Y me han dicho, ¿y vos me vas a prohibir? No, no te puedo prohibir, pero sí quiero que lo sepas. Las reglas las establece Dios, no nosotros. Bueno, entonces partiendo de esas cosas, ¿no? Son todas aquellas cosas que a veces pueden generar que estemos con personas que no son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo. Entonces, como no tienen el mismo espíritu, por más que no digamos hermanos, no somos hermanos. Y es fuerte lo que digo, ¿no? Entonces, quiera Dios que cada uno de los que estamos presentes aquí realmente hayamos experimentado esa vida. Y gloria a Dios si es así, ¿no? Así que bueno, vamos a ver estas cosas que yo les voy a compartir y que quiera Dios que sea de gran bendición y que el Espíritu luego te recuerde estos conceptos que yo quiero dejar. Entonces, hay 7 características para un crecimiento espiritual saludable en la vida de un hijo de Dios. Hay 7, puede haber más, muchas más, yo creo que en la Biblia hay, pero estas 7 son puntuales, de la cual yo me anoté. Y uno de nuestros mayores obstáculos para el crecimiento y el desarrollo de nuestra vida espiritual es que muchas veces solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que realmente somos. Porque Dios no mira lo que vos haces sin primero saber quién sos vos. Si vos sos su hijo o no. Y si sos su hijo, ¿cómo es tu corazón, tu vida? ¿Se desarrolla en esos estándares normales de una vida, de una salud espiritual? ¿Hay salud espiritual realmente para ese desarrollo que Dios quiere hacer en tu vida? A veces estamos tan empeñados en hacer ajustes en aquellas... queremos hacer ajustes de todas aquellas cosas que las personas ven, pero nos olvidamos realmente qué ve Dios de nosotros. Servir a Dios no es apariencia. Servir a Dios tiene que ver con mi ser, con mi interior. ¿Sabe que una persona que conoció a Dios no premedita lo que va a decir? Mire lo que le digo, Nace de un espíritu que le quiere adorar y dar gracias siempre y servirle, porque lo ha experimentado, no se lo han contado. Entonces, la persona vive diciendo gloria a Dios, sí Señor, aleluya, y no lo premedita, le nace por un espíritu que porta la vida. Necesitamos volver a esos orígenes. Entonces ya no va a haber esos hermanos que uno tenga que andar, ¿viste?
No, hay algo, hay una naturaleza que lo mueve y es más fuerte que él. Bueno, creo que sabemos que Dios está obviamente en el negocio de querer transformarnos cada día. El tema es que Él respeta también en cierta forma la voluntad mía. ¿Cuál es mi entrega? Vos no sos algo en la cual Él te va a meter algo en la cabeza. No. Él te dio una libertad en la cual vos debas de escoger. Y queremos, pero si Él está interesado, déjame leerte un texto en Efesios 4:13. Viene diciendo, Efesios 4:11, que Dios constituyó, ¿no?, pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, ¿no?, para confirmar a esos santos, ¿no?, para instruirlos y prepararlos para ir delante de Dios. Y acá el texto dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito. O sea, Dios quiere que vos crezcas de tal manera que te parezcas más a Él que a los seres humanos. Mirá lo que te digo. Que tu naturaleza tenga motivaciones distintas. Hermano, tuve que intervenir iglesias en otras provincias donde tuve que sentarme con pastores, presidentes y pastores locales, y me he dado cuenta de que hubo personas que sirvieron a determinados lugares por motivaciones incorrectas, no por las correctas. Ustedes saben que estas propiedades no están a nombre de una persona, están a nombre de una institución, todas, nada es de alguien. Todo está a nombre. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros servimos al Señor y pasamos. Y los que vendrán seguirán avanzando en la proclamación del Evangelio. Eso es la iglesia. Ahora, averígüese muy bien, porque hay mucha gente que van a lugares donde realmente lo que está no es de una institución, sino de alguien personal. Y cuando hay algún problema, ahí quedó la ofrenda y el diezmo de los hermanos. Qué triste, ¿no? Y la pregunta es, ¿fueron motivaciones correctas o incorrectas? Y a veces no se trata solo del edificio, sino de personas que se aferran a un lugar. Y yo me acuerdo que pude hablar con este varón 70 y pico de años. Y él decir, hablarme a mí, ¿no? Construí 3 iglesias. Y ahora, como no se pone de acuerdo con el pastor que está, se siente frustrado. ¿A quién sirvió? ¿A Dios? Y ojo, hermano, que inconscientemente hay una naturaleza que nos aferra a los lugares, eso es verdad, ¿eh? Pero ¿sabes cuando vos ves un hombre que tiene temple y que realmente ha sido llamado por Dios y se da cuenta que le sirve a Dios? Cuando no tiene problema de desprenderse. No tiene problema. La vez pasada nos visitaba un misionero y nos decía que él empezó, cuando vino a América, él viene del occidente, no, del oriente, perdón, y llegó a América y empezó a establecer iglesia, y la iglesia crecía. Cuando la iglesia empezaba a crecer, él lo llamaba al presidente de su sede central y le decía, sacame de acá. No quería que el orgullo tome parte en su vida por cómo se desarrolla. Empezar de nuevo. Y así, lo hizo como 4 o 5 veces. Ahora está en Chile. Empezando de nuevo, hace 1 año y pico. Qué feo cuando nos aferramos a algo, porque todo esto pasará, hermano. Lo único que no pasará es su palabra, y tu vida se hizo fiel por la eternidad para siempre. Nada más. Hasta que todos lleguemos, ese es el propósito. Vos y yo nos debemos esforzar por eso. A la unidad de la fe, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo, para ser perfectos. Él quiere que crezcamos espiritualmente y necesitamos su ayuda para esa clase de transformación que no es superficial. Ya no es una apariencia tuya, es algo que vos estás portando por la naturaleza que tenés. Vos sos hijo. La pregunta es, ¿tenés identidad de hijo? ¿Te sentís seguro en Cristo? ¿Sabés cuál es tu asignación en este tiempo, en esta tierra? ¿El propósito? ¿Sabés que Jesús tenía su identidad clara? Por eso Jesús no temía nada, ni siquiera la muerte. Él la tuvo que enfrentar. Pero mira lo que dice
San Juan 13:3. Y sabe que esta palabra sabemos o sabiendo es algo que nosotros como hijos de Dios no debemos de ignorar, porque ¿sabes qué? Muchas cosas por su palabra y por su espíritu se nos fueron reveladas y hoy nosotros sabemos. Sabemos. Y si realmente no se te reveló es porque quizás tu vida espiritual no está en sintonía con la de tu Padre Celestial. Pero se tiene que revelar. Mira lo que dice Jesús. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Qué más dice? Y que había salido de Dios y a Dios iba. Ahí está toda la vida. Ahora, Dios compró tu vida dando a su Hijo en propiciación por tu pecado. El Espíritu Santo te convenció de pecado, de justicia y de juicio, para que vos te puedas arrepentir. Y cuando te arrepentiste porque se te reflejó quién era vos y quién era Él, porque ese es el otro tema. La persona que nace de nuevo es porque se le refleja algo de quién es Dios y quién es Él. Y cuando se te refleja quién son vos, vos te das cuenta que vos no sos nada. Si no es por la misericordia de Él. Y ahí te arrepentís y Él te perdona tu pecado, te pone en un estándar de hijo. Y estando en esa condición, te capacita por su palabra para que vos tengas confirmación en tu espíritu de tu identidad. Entonces nada va a acontecer que Él no lo permita. Y en esa seguridad caminamos. Vamos un poquito más para adelante. No es superficial entonces esto, sino que ocurre dentro de nosotros. Así que vamos a ver estas características, obviamente que hay muchas más, como dije, pero estas son 7 esenciales. El crecimiento espiritual, primero, ¿no? El crecimiento espiritual se basa en un nuevo nacimiento. De esto que recién hablábamos. San Juan 3:3. Palabra de Jesús. Cuando digo palabra de Jesús, lo que quiero decir que la única palabra autorizada sin cuestionamiento ni contexto es la palabra de Él. Los apóstoles tuvieron que dejarnos enseñanza, pero hay contextos para afirmar. Jesús era el único que tenía autoridad para hablar sin dejar un contexto. Y déjame decirte algo. Este es el único texto en la Biblia que no tiene contexto. Tenés que nacer de nuevo. ¿Y sabes qué, hermano? Nadie discute eso. Es increíble. Ahora digo, ¿Dios no tenía autoridad para hacerlo? En Cristo Jesús, porque es Dios mismo. Bueno, mira lo que dice el texto. Respondió Jesús y dijo, para no dejar duda, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra de cierto es para no dejar duda. El que no nace no puede ver el reino de Dios. O sea, hay un imperativo. Acá no te dice, mirá, manejalo como vos querés. No. Aceptás o rechazás, pero nunca vas a alterar lo que Él determinó en su sola potestad. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Entonces, qué bueno que podamos comprender este principio y lo tengamos bien en claro. Y que las condiciones, recuerda, hermano, las pone Él. Él te llama, Él te salva, Él te perdona, pero también te envía hoy, como hijo de Él, su Espíritu Santo a tu espíritu para que se establezca en ti. Que ahora lo vamos a ver. Entonces, en otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real. ¿Sabe que hace una semana mandé a llamar a unos chicos, porque ellos iban a hacer unos programas, unos podcasts, no sé cómo se llama. Hoy los chicos manejan las redes, yo estoy ajeno a todo eso, ¿no? Y entonces iban a hacer unos programas y nosotros queríamos hacer unos ajustes y decirles que como iglesia, ¿qué pensamos? Porque ellos, al hacer esos programas, representan a la iglesia. Entonces decirles esto sí, esto no, esto sí, esto no. Bueno. Pero entonces, lo primero que, antes de entrar en tema, le pedí a los dos que nos cuenten su experiencia personal con Cristo. ¿Y sabes qué, hermano? Me impactaron. Porque nos impactó su historia, cómo el Señor lo llamó, de dónde lo sacó. Y dije, gloria a Dios, dije, porque eso a mí me da descanso y paz. ¿Por qué? Porque sabiendo que hoy portan la vida espiritual, también el Espíritu va a sensibilizar su espíritu para saber dónde tiene que decir sí o no a tal cual cosa.
Y descanso en eso, y gloria a Dios por eso, ¿no? Entonces, se trata de una salvación real, no superficial, en nuestro interior. ¿Cuál era nuestra condición? Creo que todos saben. Estábamos muertos, dice Efesios 2:1, en nuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente. Y Él vino para darnos vida a ese espíritu que está muerto. O sea que vos vivías tu vida almáticamente y físicamente, pero espiritualmente estabas muerto. Y déjame decirte algo más. Dios es el que nos creó. No es el diablo. No es lo que tu papá y tu mamá quisieron si vos estás en su plan eterno, sino que Dios te pensó antes que el mundo fuese. Entonces, como Dios fue el que te creó, Dios cuando viene a la vida del hombre para salvarlo, porque pasa esto, hermano, empieza a seducir el corazón de las personas. Lo va atrayendo hacia Él. Bienaventurado a quien Jehová escogiere y atrajere hacia Él. Y eso hace el Señor. Lo empieza a seducir hasta que termina escuchando el Evangelio y se entrega, porque ya viene un corazón preparado. Y nosotros tenemos que orar, iglesia, como hijos de Dios, clamar, gemir e interceder para que el Señor suelte esas almas que están atadas. Entonces van a venir preparadas y cuando escuchen un mensaje se van a rendir y se van a entregar a Cristo. Pero tiene que pasar estas cosas. Y aquí Dios lo que hace es llega a tu espíritu y te da vida en el espíritu cuando vos te rendís. Por eso Jesús podía orar en San Juan 17:3 y Él podía decir, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, vos conocés a Jesús y sabés que tenés vida eterna y estás viviendo esta vida, pero tu espíritu nunca morirá si sos un hijo. Y esto es maravilloso. Así que es importante, hermano, tener vida espiritual. Si no hemos nacido de nuevo, no hemos recibido el perdón de Dios, no estamos ajenos a eso. Entonces es necesario, es indispensable, sin conjetura alguna, ¿no? El pedido y el mandato de nuestro Señor. Debes nacer de nuevo. Si hay alguien en esta mañana que no conoce a Jesús, déjame decirte, ¿querés poseer esta vida espiritual que te garantiza una eternidad no solo gloriosa con Dios, sino una vida segura en Cristo hoy, que te da victoria sobre cualquier dificultad? Déjame decirte, ese Cristo está acá, por su Espíritu, y Él quiere llegar a tu corazón. Ahora, en el libro de San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, la palabra de Dios también nos dice esto. San Juan 1:12. Podemos leer sobre la importancia de esto, ¿no? Pero a todos los que le recibieron, a los que le recibieron en su corazón, a los que creen en su nombre, no es solo recibir, sino creer, ¿no? En toda la obra de Cristo y en su nombre, ¿no? Le dio el derecho, le dio la potestad o el poder, ¿no? La palabra potestad significa el derecho y poder, ¿no? Ser hechos hijos de Dios, es decir, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Déjame decirte, y ahí uno va entendiendo de que hoy estés sobre esta tierra no es producto de lo que tu papá y tu mamá hicieron, sino que Dios ya pensó en ti antes de que el mundo fuese. Es increíble, ¿no? Porque nuestra mente es tan finita, pero el que lo creó todo, él es atemporal, no está sujeto como nosotros a tiempo. Él en su sola potestad puede hacer estas cosas. Y gloria a Dios por esto. Tu crecimiento espiritual no tiene que ver con que tus padres y amigos o familia hayan sido creyentes. Yo me crié en la iglesia. Yo vengo de familia cristiana de parte de mi abuelo, de padre y de madre. Toda la vida. Pero déjame decirte algo. Mi papá lo que hablaba de un púlpito lo vivía en mi casa. Mi papá no levantaba la voz para hacerse valer que era hombre porque tenía la voz más gruesa, sino que mi papá con su conducta era autoridad por sí mismo. Yo me casé con 27 años y nunca le contesté a mi padre porque no tenía de dónde agarrarlo. Entonces el Evangelio se puede vivir, hermano.
Es posible. En mi casa nunca escuché una palabra fuera de lugar y yo formé a mis hijos así. En mi casa me refiero a mis padres, ¿no? Y me acuerdo de mis hijos cuando eran adolescentes que se discuten y se pelean porque están en la etapa difícil de la vida, ¿no? ¿Quién levanta el agua acá? Se terminaba todo. Porque nadie levanta el agua. O sea, y qué bueno que es. Qué bueno, que es saludable. Y es maravilloso. Y ahí uno se da cuenta que vale la pena vivir en el orden que Dios establece. Y que no significa que te va a quitar autoridad. No. Viví el evangelio genuino y sé íntegro, y la autoridad te la da el Espíritu que te habita. No sos vos. Y gloria a Dios por eso. Entonces se trata primero de un asunto individual, para aquellos que han sido adoptados por Dios como hijos. Así que si sos hijo, déjame decirte, Dios tiene propósito con tu vida. Y la pregunta es esta: ¿sabés cuál es el propósito de Dios para tu vida? Porque cuando vos tenés propósito como lo tenía Jesús, vos vas a decir, sabiendo, lo sé. No necesito qué. Pedile al Señor que te muestre el propósito y descansa en sus promesas, que son fieles, eternas y verdaderas. Segundo punto, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. Hay alguien que obra y trabaja. Y Jesús, viendo esa necesidad, es que le pedía a los discípulos, porque los discípulos no lo querían dejar ir. Y él que le decía, es necesario que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, si yo me voy, voy a enviar el Espíritu. Y Él los guiará a toda verdad y justicia. Eso dice el texto. Así que el apóstol Pablo nos enseña que es necesario vivir bajo la influencia del Espíritu de Dios. Hoy yo tengo vida en el Espíritu, y cuando yo tengo vida en el Espíritu se me despiertan tres cosas: la conciencia, la comunión y la intuición. Trae sensibilidad en el Espíritu para poder percibir lo que conviene y lo que no. Una persona que vive sin Dios no tiene capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Hay personas que viven en cosas malas y no tienen conciencia que les acuse. Es increíble. Es increíble. Yo el otro día mirando chicos que están presos, que te dicen, no, yo nací para esto. Yo si salgo voy a seguir haciendo. Es más, tengo un revólver todavía. Cuando salga de acá voy a seguir robando. O sea, no hay una conciencia que les acuse, que diga, yo estoy acá porque me lo merezco, por esto y lo otro. No. Esa es la vida de pecado sin Dios, hermano. Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada para que haga cosas que no convienen. Eso es haber caído de esa gracia y misericordia de Dios. Ahora, ¿qué le resta a cristiano cuando conoce una persona así? Orar y rogar que Dios le conceda arrepentimiento por su gracia y por su misericordia. Así que, por tanto, dice el texto, quiero leer Efesios así brevemente, ¿no? Efesios 5, 15 al 18. Y dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis. Si usted tiene vida en el Espíritu, no solo va a crecer, sino que va a empezar a andar. No es un cuerpo inerte. ¿Sabe qué es un cuerpo inerte? Cuando alguien está en un cajón ya. No tiene capacidad de percibir lo que pasa a su alrededor. Pero cuando vos nacés a la vida espiritual que Dios da, no solo empezás a crecer, sino que empezás a caminar en el camino que Dios te propone vivir. Y en ese camino quiere que Él te... Entonces dice así el texto: mirad pues con diligencia como andéis, no como necio, como antes, sino como sabio, como la sabiduría que viene del cielo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, ¿qué dice? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Él quiere que vos andes en un camino entendiendo cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo vas a entenderla? Conociendo su palabra. Esta es la perfecta profecía, Ojo, la palabra autorizada es esta. Y cualquier profeta se debe sujetar a la perfecta profecía. Entonces, dice así: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien,
sean llenos del Espíritu Santo. Mira lo que nos pide la palabra. O sea que hay una parte que nos corresponde a nosotros, permitir que el Espíritu nos permee de tal forma que nosotros agrademos a Dios con nuestra vida y nuestro ser. ¿Sabe que la obra del Espíritu en tu espíritu va a reflejar sobre tu alma y luego sobre tu cuerpo y lo que todos ven? ¿Qué percibimos de las personas que nos rodean? La parte almática y física. ¿El Espíritu quién lo conoce? El que te creó. Entonces, que podamos ser el reflejo de un proceso interno que viene a través del Espíritu Santo. ¿Amén? La Biblia enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, nos enseña, como dije, en capítulo 16 de San Juan, verso 13, que Él nos guiará a toda verdad y justicia. Qué bueno que Jesús, cuando anduvo sobre la tierra, Él pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cuál es el medio? Cristo. Pero el Espíritu Santo es el que te quiere guiar a Cristo para terminar todo este transitar humano en la eternidad con Dios para siempre jamás. Entonces, Él nos guía, nos enseña, a toda verdad. Y no solo eso, sino que también nos consuela. El mismo 14:26 habla esto. Él nos consuela en nuestras tribulaciones. O sea que vamos a pasar cosas así, como decía mi esposa, como dijo la hermana que hizo la apertura. Pero el Señor te garantiza de que Él te va a ayudar a sobrepasar cualquier dificultad que vos tengas, siempre que vos le creas y le glorifiques a Él. A pesar de tu situación, le sigas dando la gloria a ese Señor. No hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu no está trabajando estas cosas que Él solo puede realmente hacer. ¿Permitís que el Espíritu Santo obre y te transforme diariamente? ¿Acontece eso? ¿Le das lugar? Es importante preguntarnos esto y permitir que esto acontezca, porque si no vas a entorpecer el plan eterno de Dios y vas a quedar trabado en un montón de cosas que es como que tu vida no tiene un desarrollo espiritual ni un crecimiento. Y entonces siempre renegás con los mismos problemas. Estás engrampado en esas cosas. ¿Por qué? Porque no hay una liberación plena de modo de quitarle muchas veces, y esto es muy fuerte lo que voy a decir, ¿no? Los artilugios legales al enemigo en ciertas áreas de nuestras vidas en la cual quedamos estancados. Pedir al Espíritu que te revele. Hay personas que quedaron atadas al pasado, que nunca han sanado bien, no resolvieron sus conflictos, sus problemas, y entonces hoy no tienen esa libertad plena para un desarrollo y crecimiento espiritual saludable. Y Dios quiere que vos tengas, que no se te estorbe porque Él te dio un propósito. Así que acércate a Él. Vamos al tercer punto. El crecimiento espiritual se basa en un conocimiento experiencial. Vos no podés vivir de lo que el otro te dijo. Mirá, esto está bueno. Te convence por ahí. Porque hay personas que están convencidas, pero no arrepentidas. ¿Sabes eso? ¿Sabes que eso acontece? Hay personas que vienen y saben que hicieron mal y se ponen a llorar, pero están remordidas, pero no están arrepentidas. Y si no hay remordida, o sea, si están remordidas pero no arrepentidas, déjame decirte, hermano, esa persona no cambia. Nosotros tratamos todo tipo de casos, imagínate. Intervenimos por abuso, un montón de cosas. Y vos percibís cuando enfrentás a las personas si esa persona está arrepentida o no. ¿Sabe qué? Muchas veces el arrepentimiento lo da Dios, hermano. Por su espíritu. Porque le tiene que convencer de pecado, de justicia y de juicio, porque le tiene que hacer ver la gravedad del tema porque no lo está viendo. Está cieguito. Así que esto se trata de un conocimiento experiencial de la gracia de Dios en su vida. Es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Usted puede saber mucho, pero no conocer quién es Él. Y esto es tremendo. Yo recuerdo
estuve en un aniversario en una iglesia que era una filial nuestra, que ahora después se hizo filial, un anexo después se hizo filial. Y vino un predicador muy conocido. Para mí, él no es pastor, es un evangelista. Un mensaje, y me acuerdo que lo llevaron a Estados Unidos. Él había salido de la cárcel. Pero un mensaje, hermano, que como evangelista era impresionante lo que Dios lo usaba. Y se fue allá y lo llevaron a una iglesia que había 5.000 personas, por lo menos. Y 15 minutos antes, vienen y le dicen, vos tenés que compartir. ¿Qué digo acá? Él sabía el nivel y la altura de esa gente que estaba ahí, en cuanto a conocimiento. ¿Qué les puedo decir? Y Dios le dijo, contá tu testimonio. Y él contó su testimonio. Fue tan terrible que él no pudo terminar de hablar. Y pasaron mucha gente, y entre eso pasó uno que le dijo, yo soy pastor, doctor en teología, pero yo quiero conocer al Dios que vos conocés. Yo quiero tener esa experiencia que vos tuviste. Qué tremendo, ¿no? O sea, ¿sabemos o conocemos? Porque saber se puede saber mucho. El tema es conocer, habla más de intimidad, habla más de relación. Dios quiere que vos tengas una experiencia personal, que sea experiencial, no que te contaron. Entonces ahí viene esa transformación. Y la pregunta es, ¿se te ha revelado Cristo? ¿Tienes una relación con Dios? ¿Lo conoces en lo privado? Qué tremendo. Y a veces no se trata de orar mucho para alcanzar esto. No. ¿Qué busca Dios? Un corazón sincero que le reconozca a Él, nada más. Palabra de un espíritu que le ansía su presencia. Nada más. Y Él se te revela. Él se manifiesta. Él viene. Él te llena. Él te visita con su espíritu y te trae regalos maravillosos de parte de Dios para vos. Pedro escribió, antes bien, esto lo dice 2 de Pedro 3:18. Porque los regalos fueron dados, hermano. Nos tenemos que apropiar de estas cosas. Mira lo que dice el texto. 2 de Pedro 3:18. Creced, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él se da la gloria, la honra y hasta los días de la eternidad. Amén. O sea, hay un énfasis acá añadido. ¿Y sabe cuál es la palabra que hace énfasis? Creced. Hay una vida que Dios te dio, pero Él quiere que vos crezcas. Él está interesado en ese crecimiento. No estancado. Y eso va a tener que ver con tu vida práctica y desarrollo. ¿Qué lugar? Recuerda esto. Que Dios, por su Espíritu, te salvó y te dio vida en tu espíritu para que hoy el Espíritu que te habita, el Espíritu Santo, pueda ser el amo en tu vida y gobierne tu alma y tu carne. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros somos tripartitos. Espíritu, alma y cuerpo, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:23. Y ahí dice, ¿no? O sea, la palabra afirma esta posición. Y el orden es ese, espíritu, alma, ese es el orden que Dios establece. ¿Sí? Ese orden no debe ser alterado. Entonces, es importante que nosotros entendamos que somos neuma, psicosomas, ¿no? Es la palabra, neuma es por el espíritu. Dice que Dios cuando creó al hombre, sopló espíritu de vida. Y de ahí viene, usted sabe que de ahí viene la palabra neumático, me imagino, ¿no? Y es interesante porque el hombre cuando muere, hay un peso que se va, que es el espíritu, tiene un peso específico. ¿Sabía usted eso? Es increíble. Pero bueno, gloria a Dios, porque siempre, a medida que avanza la ciencia, cada vez hay más científicos que glorifican a Dios. Y gloria a Dios por eso, es así. Pero, ¿sabe qué? Hoy hay un nuevo amo y está en el espíritu. El tema es que el alma se tiene que enterar. Y el alma tiene que ser hoy el mayordomo. Y el cuerpo debe ser el esclavo. Y trabajemos para vivir en ese orden. Pidámosle al Señor que nos revele, para que le demos lugar a Él. Ahora, el texto que leímos,
para poder crecer en una vida espiritual saludable para nosotros. Y yo quiero leer otro texto en 2 Timoteo 2:1. Y fíjese que el texto que leímos hablaba de crecimiento, de crecer en la gracia y en el conocimiento. Es ambas cosas. Lo que quiero decirle, hermano, es que eso nos fue dado. No es algo que usted tiene que salir a buscar porque no lo tiene. Por eso la palabra dice crecer, no te dice buscar para crecer. No, cuando vos conociste a Jesús se te fueron dadas estas cosas. Y ahora, portando esa vida y lo que Él te regaló, Él quiere que vos crezcas. Por eso, 2 Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que te fue dada en Cristo Jesús. Y sobre eso, desarrollá tu vida, crecé. Amén. El apóstol habla de crecimiento en conocimiento y gracia. Esta gracia incluye el aspecto experiencial, en haber sentido el perdón de nuestros pecados y el amor de Dios. Por eso la persona que nace de nuevo experimenta, yo siempre digo, ¿no? ¿Sabe que los frutos espirituales, cuando una persona nace de nuevo en la vida espiritual que de Dios, los primeros 3 se manifiestan? Amor, gozo, paz. En el nuevo nacimiento pasa eso. La persona experimentó el amor de Dios, le viene el gozo en su espíritu, porque antes estaba muerto, y la paz, porque estableció, por eso dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, entró en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero sigamos un poquito más adelante. Si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no podemos compartirla con otras personas. ¿Quiénes son aquellos que ganan alma? Lo que por la vida que portan en el Espíritu tienen tanta gratitud que no tienen problema en contar lo que Dios ha hecho con ellos. Y cuando la persona que escucha lo ve con ese espíritu tan convincente, porque no es algo que le contaron, sino algo que experimentó, Dios utiliza esa herramienta para producir vida en el otro. Es maravilloso, es glorioso. La pregunta es, ¿tenemos vientres espirituales fértiles para dar a luz? Ahí tiene que haber un espíritu correcto. Si tu alma y tu espíritu no anhela, Dios no te lo va a dar, ¿eh? Tiene que haber un anhelo y un deseo. Y cuando esas cosas acontecen, tu vida espiritual crece. Hermano, yo no sé si usted ganó almas para el Señor o no. Quizás la mayoría ha ganado. Pero el gozo que se produce en el espíritu, cuando un alma nace de nuevo, no tiene precio, hermano. ¿Y sabes qué? Cuando un alma nace de nuevo, el que le anunció el Evangelio no siente un ego personal. No. Sabe que lo único que hace es sentirse que fue una herramienta que Dios usó para llegar al otro y se siente gozoso, alegre, bendice a Dios por eso. Entonces, no debemos olvidar que si experimentamos la gracia, cambiamos de vida a una vida transformada, a ese hombre nuevo que el Señor nos propone. Segundo, recibimos una profunda percepción de la presencia de Dios. Antes no la percibimos, ahora la percibimos porque se sensibilizó ese espíritu, ¿no? Recibimos la seguridad absoluta también de la salvación, del pecado, de la muerte y del juicio venidero. O sea, el Hijo de Dios tiene seguridad de que siendo hijo y obedeciendo a Dios, Él tiene una vida eterna garantizada en Dios. Entonces eso ya queda de lado, ¿no? La muerte, el pecado y el juicio venidero, ya queda de lado. Recibimos la presencia del Espíritu Santo de Dios habitándonos, seguridad. Soy hijo, hoy el Espíritu me habita y anda por la vida de esa manera. Qué lindo es vivir esto. Yo recuerdo, gané una persona para el Señor, un compañero de trabajo, y era muy vago ese. No tenía nada, trabajaba, pero él vivía para los vicios. Él no tenía ni siquiera una bicicleta. Mire lo que le digo, o sea, nada. Todo era para los vicios. Vivía en la calle, tenía una casa que yo me tenía que agachar para entrar. Nunca me dejó entrar a su pieza por vergüenza. Pero un día él conoció a Jesús. Y cuando nació la vida que Dios da, no hacía falta que yo le diga lo que tenía que hacer o dejar de hacer. Un día me acuerdo, porque era mi compañero de trabajo, vino al trabajo, había llovido, tiró el revólver en el arroyo y dijo, ahora Dios me cuida, andaba armado. Era bravo,
Tenía todo, pero ¿sabe las cosas que... La única cosa que le dijeron a él porque el Espíritu Santo lo iba transformando. Él tenía todo póster de mujeres y de su club y de todo en la pieza. Me contó, porque yo nunca entré, le dije. Y un día llegó a un culto y cuando se acostó dijo, esto a Dios no le agrada. Arrancó todo y hizo una gran fogata. O sea, el Espíritu que lo habitaba lo iba haciendo cambiar. Él quería agradar a Dios. Hoy está a cargo de un anexo. Qué lindo que es obedecer a Dios. Quinto punto. Recibimos la seguridad de la vida eterna. Ahí podremos vivir de manera profunda la palabra de Dios en nosotros y compartirla así con otros y así poder crecer. Recuerde eso, ¿eh? Esa es parte del ciclo que Dios establece. Vamos al otro punto. El crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. La persona que nace de nuevo porta el gen de Cristo en la tierra. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué posición vino? Teniéndolo todo, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, teniendo la oportunidad de nacer en un palacio, vino a nacer en un pesebre con olor a animales. Por amor a nosotros. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente si somos orgullosos. Hay que trabajar esto en nuestro corazón. ¿Cuáles son los aspectos de nuestra vida que entorpecen? ¿No? Porque, ¿sabe que el primer pecado fue el que Satanás tuvo en el cielo, no el orgullo? Y de ahí derivan todos los otros. Trabajemos en esta área, ¿no? Y Él vino a dejarnos ejemplo de obediencia para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Por eso, Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9 dice, y por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tremendo. Pero Él lo padeció. Ahora Él te dice, hoy te doy mi espíritu, para que vos no padezcas lo que yo padecí. Y Él te va a guiar a toda verdad y justicia y te va a dar la fuerza y el valor para que seas más que vencedor. Si lo que sabe de Dios es correcto, ese conocimiento que vos decís tener de Dios te va a llevar a reflejar lo que Dios es. Dios exalta al humilde y tiene una pasión muy singular por él. Pero mire lo que dice Santiago 4:6. Gracias, Jesús. Pero Él da mayor gracia, dice el texto. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los soberbios. Y uno puede ser soberbio de distintas formas, ¿no? Le voy a contar lo que me pasó una vez. Estaba recién casado con mi señora y había un anexo a 60 metros de mi casa. Íbamos al anexo. Hicimos mucho trabajo, después compramos 2 terrenos y construimos ahí. Y resulta que vino un hermano y le dieron el lugar acá en el altar y pasó y dijo, yo no sé leer ni escribir. Pero bueno, voy a compartir lo que... Y yo cuando él dijo eso, yo dije, ¿qué puede decir este hombre si no sabe leer ni escribir? Pero cuando él empezó a hablar, la palabra le empezó a venir. Porque era tanto, se ve, que grabó en su mente toda la palabra. Todo lo que decía estaba ligado a la palabra de Dios y le venían los textos. Y yo me puse a llorar. Sentí que Dios me dio un cachetazo. Y a veces no tiene que ver con la condición, o no. Tiene que ver con el corazón, hermano. Con el corazón. Entonces necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, puede decir.
Mira lo que dice, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿por qué Pablo le dice a los filipenses, una iglesia que estaba siendo perseguida, estas palabras? ¿Sabe que hay un tema para las personas, o sea, vos, ¿cómo te das cuenta que una iglesia es espiritual cuando soporta cualquier tipo de cosa? Y a veces la persecución viene para purificar y hacer fuerte la fe de alguien o para que se reniegue de su fe. Pasa eso. Y la iglesia de Filipos se había hecho fuerte, hermano, espiritualmente. Pero él no le deja de decir esto. Haya pues en ustedes esta actitud o esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló, él mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es increíble. ¿De qué manera se humilló? Ahora mi pregunta es esta, piénselo. Cristo cuando vuelva a venir, no va a venir en esa condición. Va a venir como Rey y Señor para juzgar. Pero ¿sabe por qué? Por lo que dice el texto, porque si usted va más abajo, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo. Pero ¿sabe cómo consiguió eso? Humillándose. Sinceramente, hermano, cuando hay problemas en la iglesia, con algunos por ahí que se ponen en desacuerdo, qué sé yo, a veces tememos más a esas personas que no hablan que las que hablan mucho. ¿Por qué? Porque si esa persona que no habla mucho es de llevarle a Dios las cosas y es un hijo de Dios, vos sabés con quién te estás metiendo, ¿no? Con Dios. Con Dios te estás metiendo. Tenga cuidado con esas personas que no se defienden, ¿eh? Porque cuando no se defienden, incluso es más, no se airan. Por eso el texto dice claro, ¿eh? Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para ir, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando la persona quiere hablar rápido, cuando se enoja, como dicen vulgarmente, cuando se calienta, no piensa lo que dice, y cuando habla ofende. Entonces después tiene que arrepentirse. Y el texto dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces aquel hombre que tiene la madurez espiritual suficiente para no defenderse y postrarte ante su Dios y descargarse ahí, Dios se encarga de su problema para defenderlo. Cuidado. Y recuerda, Dios te dio 2 oídos, 2 agujeritos en la nariz, 2 ojos, pero una sola boca. Habla menos y escucha. Para eso, para que hablemos menos a veces. Tengamos cuidado. Entonces, Él nos modeló esa actitud de humildad cuando pasó por esta tierra. Y nos dejó ese ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. El quinto punto, el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Fuimos transformados por el Señor. Cuando conocemos a Dios, Dios nos recibe tal y cual somos. ¿Cómo venimos? Con todo el bagaje, con toda la porquería, ¿no? Con todo el pecado, como le quiera llamar. Bien cachivache. Así venimos al Señor. Y Él nos recibe tal cual. Y con su gracia nos convence. Con su espíritu nos va convenciendo de todas esas cosas, de pecado, de justicia. Y nos doblega y nos rendimos. Y la persona nace de nuevo. Gloria a Dios por eso. Pero cuando conocemos a Dios, Dios nos recibe, como dije, tal y cual somos, pero es demasiado, Él nos ama tanto que no nos puede dejar así como estamos. Él quiere que seamos cambiados, a su imagen, a su semejanza. Por eso Romanos 12, 1 y 2, que fue el texto que yo usé como texto lema el año pasado, nos puede decir esto. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Y dice así, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten o no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación
de vuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Él nos propone entrar en este proceso para que nosotros podamos tener esas herramientas que como hijos de Dios hoy necesitamos para agradarle a Él. ¿Es posible? Claro que sí. En respuesta al llamado del Evangelio y por la vida que portamos, esto se hace posible. De otra forma, sería imposible. ¿Sabés qué sería? Teórico. Esto me hace acordar cuando yo trabajaba, muchos años trabajé en una empresa, muchísimos años. Y recuerdo que venían los ingenieros, los licenciados, y ellos venían de la facultad, venían con pasantía, todo eso, y yo tenía que mostrarle todos los procesos de la producción. Y cuando yo les mostraba todos los procesos, muchas teorías de ellos se caían por el piso. Ah, pero no es eso. O sea, una cosa es lo teórico y otra cosa es lo práctico. Bueno, ahora trasladar eso al espíritu, ¿no? ¿Qué practicamos nosotros en lo espiritual para que todo esto sea potable en nosotros? Para que el Espíritu Santo sea el que nos permee y permita que nuestro espíritu sea ese receptor, que lo reciba Él y que para que nos habite. Y que Él nos enseñe cómo hacer esa vida en nosotros, ¿no? La vida que agrada a Dios. Entonces, en respuesta al Evangelio, debemos vivir con mentes transformadas para crecer espiritualmente. Necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Eso tiene que ver también mucho, hermano, con nuestra búsqueda del Señor, sea en oración, en alabanza, o en meditación de la palabra. Yo siempre cuento que cuando era chico éramos 6 hermanos, yo soy el segundo hijo. Y mi mamá oraba y se arrodillaba y nos hacía arrodillar a todos. Y las oraciones de mi mamá eran interminables, porque empezaba a orar así por todos los hermanos que conocía, por todo. Pero llegaba un momento de su oración que ya no la podíamos seguir. Porque el Espíritu la... Dice el texto, Romanos 8:26, que si hemos de pedir como conviene, lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi mamá lloraba ahí, y yo no entendía, era chico. Lloraba, oraba cuando oraba ahí, pero cuando se levantaba era la mujer más feliz del mundo. Yo decía, no entendía. Hoy entiendo. Hoy entiendo. Déjame decirte, Dios se quiere valer de ese tipo de personas. Esos son los que sostienen la obra. Esos son los que llegan donde los ministros no podemos llegar. Personas que han entendido. Personas que tienen sensibilidad. Personas que son direccionadas de cómo deben orar por el Espíritu. Esas son oraciones perfectas porque se hacen con corazón perfecto por su entrega. Sexto punto. El crecimiento espiritual inspira una actitud de avance, no de quedarse estancado. No se conforma, sabe que hay algo más. ¿No? Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos reta a seguir creciendo. El mismo apóstol Pablo pudo escribir diciendo, ¿no? Ahí en Filipenses 3:13, dice así. Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahí, esta palabra es tremenda, hermano. Porque Pablo no se quedaba con el pasado, de todo lo que había vivido. Mire si no había vivido cosas. Pero él decía, yo me extiendo hacia adelante. Y yo quiero decirle, iglesia, que muchas veces la iglesia, muchos, quedaron en el pasado. Están con sus espejos retrovisores mirando, que no le permite mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hay gente que incluso viene y te dice, ¡ay, sí! Porque hermano, sí, como que me crié en la iglesia. He visto tantas cosas
que Dios puede hacer. Pero a mí no hay algo que me toque más que la conversión de un alma. Yo vi gente que saltaba porque un paralítico caminaba, un ciego veía, un sordo oía y todo eso. Pero si hay algo que a mí me quebranta es un corazón arrepentido. Porque hay garantía de que no vas a volver a ser igual, amando a Jesús. Recuerde que cuando Dios sanó muchas veces a 10 paralíticos, volvió uno, ¿no? A 10, sí, digo bien, o ciego eran. Leproso, perdón, a 10 leprosos. Uno volvió para él. El mundo es eso. Tiene esa perspectiva. Pero un hijo de Dios es agradecido por ahora y por la eternidad. Y gloria a Dios por eso. Entonces, como dije, Pablo no estaba pendiente de sus retrovisores mientras avanzaba en el crecimiento espiritual. Debemos dejar de vivir en el ayer. Hay veces en que estamos estancados y por eso debemos pasar la página. La vida sigue. El tema es, ¿qué me propongo yo de aquí adelante con el Señor? ¿Dios tiene algo más para mí? Hay cosas que Dios tiene para nosotros, que no podemos recibir mientras estemos atados a aquello que nos ha pasado en la vida. Debemos avanzar hacia la meta y conocer más a Cristo y ser semejante a Él. Entonces, hermanos, si hay algo que te entorpece, o si te conformás por lo que conociste, déjame decir, estás teniendo una mente muy escasa. Él tiene mucho más. Ese mismo Dios que vos viste que obró y operó. Yo me acuerdo, perdónenme hermano, en el año 84, cuando lo trajimos a Carlos Anacondia por primera vez, yo lo fui a buscar. ¿Sabe cuánto tenía? 15 años. Lo fuimos a buscar a La Plata. Y ustedes saben cómo Dios lo usó a Carlos Anacondia. Yo iba a la cancha a jugar a la pelota y me encontraba con los pibes del barrio, y los chicos del barrio andaban con las muelas todas emplomadas, esos que jugaban a la pelota conmigo. Las muelas todas emplomadas porque el Señor le había hecho milagros. Me acuerdo que habíamos contratado los motoqueros estos de la municipalidad para que vayan a cuidar, porque había mucha gente, la ruta, la calle, y estaban a 300 metros de donde estaba Carlos Anacondia, y no querían venir, porque en ese tiempo se usaba todo traje de cuero, campera de cuero negra, pantalón todo de cuero negro, todo, venían con esas botas. Y resulta que estando ahí se caían cuando empezaba a orar Anacondia y no querían venir. Les agarraba miedo. La gente que iba dentro del colectivo se caía dentro del colectivo. O sea, hermano, vimos muchas cosas. Muchas cosas. Ahora déjame decirte, ese Dios no ha cambiado. Ese Dios sigue siendo el mismo. Y nosotros tenemos que ayudar para que Él se siga manifestando. ¿Amén? Entonces, debemos avanzar hacia la meta de conocer más a Cristo y ser semejante a Él. El último punto, porque ya la hora se nos va, tu crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio, que es lo que hoy hablaba. Las hermanas que pasaron a hablar, alguna de ellas habló. Hay algo que te impulsa a servirle a Dios. No esperando nada a cambio, sino por gratitud. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Por eso, para los que son nuevos, va a escuchar que siempre le dicen siervo a los que están acá adelante. Pero de verdad, tiene que ser siervo y no servido, ojo. Tiene que haber una actitud de siervo, esa es la verdad. ¿No? Eso dice San Mateo 20:27. Será su siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, reflejamos a Cristo cuando renunciamos una vida centrada en nosotros mismos. Entendemos que hemos sido llamados, ¿no? Cuando empezamos a reflejar a nuestro Señor, y qué bueno que nosotros lo podamos reflejar de la mejor manera, por medio de la misericordia y la compasión, que es lo que Jesús tuvo. Yo recuerdo que Carlos Anacondia, cuando se convirtió, ustedes saben que él era un empresario muy exitoso, y Dios le pidió que deje todo, la empresa. O sea, dejó a su familia hasta que sus hijos crezcan porque eran chiquititos. Él tenía 9 hijos. Y recuerdo que él le dijo, Dios, yo quiero ver con los ojos que tú ves. Y resulta que después salía a la calle y vivía llorando. Porque le entró esto, misericordia y compasión por la gente. Por el mundo perdido. Empezó a ver las cosas como Jesús ve. ¿Cómo vemos, hermano?
A veces pasamos por al lado de alguien que realmente necesita una palabra y no lo vemos. Hay insensibilidad, no hay una palabra de dirección. Qué triste, ¿no? Pero Dios quiere que volvamos a tener misericordia y compasión, porque eso es su corazón. Que fue la que Jesús tuvo por nosotros, ¿o no? A no olvidar entonces. ¿Estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos? Esa es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente en el hombre interior que Él nos regaló. Por eso les cierro con el Salmo 139 para que usted piense. 1. Salmo 139, 1. Gracias, Jesús. Y el texto dice: oh Jehová, tú me has examinado. Mi pregunta es esta: ¿crees que Dios te conoce? Déjame decirte algo. Él te conoce como vos no te conoces. ¿Sabías? ¿Te acuerdas lo que dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios, que discierno los pensamientos y las intenciones del corazón, para dar a cada uno conforme sea su obra. Él te conoce como vos no te conoces. Acá había un hombre que se había mandado un montón de macanas. Ustedes conocen y saben los que conocen la palabra. Pero él le pide a Dios: examíname, oh Dios. Y conoce. Tú me has examinado y conocido. Pero no se queda con ese tú me has examinado. Mira lo que dice el verso 23 del mismo Salmo y el 24. Le vuelve a pedir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que su corazón era engañoso. Entonces le pide a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta pregunta nos tenemos que hacer hoy nosotros, después de escuchar esta palabra. Señor, quiero tener un corazón. Quiero tener un corazón que te agrade. Ayúdame a romper mis estructuras y mi andamiaje mental de todas las cosas del pasado que hoy interrumpan que yo viva este presente. Muchas veces, hermanos, cuando no sanamos, limitamos el poder de Cristo en nuestra vida. Él no se puede revelar tal cual es por el estorbo que produce pensamientos incorrectos. El Señor nos conoce, como nosotros no nos conocemos. Vamos a estar de pie. Gracias, Jesús. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor que podamos tener vida espiritual y esa sensibilidad que necesitamos para discernirla. La voluntad de Dios, la cual es perfecta y no añade tristeza. ¿No? Vamos a orar al Señor. Padre del cielo, gracias.